Pues le damos gracias al Señor, hermanos, porque reconocemos que el Señor está aquí, hermanos, que su precioso Espíritu es el que nos ministra en esta preciosa tarde. Y qué bendición, porque así como disfrutamos estas alabanzas, el cantarle a nuestro Dios, ahora cuán necesaria, hermanos, la necesidad de sentir el deseo, hermanos, de pues tener esa hambre de esta palabra tan hermosa, esa palabra que nos es útil, como decía este cántico que cantábamos, hermanos, cuán dulces son a mi ser tus palabras. Y así es, hermanos, la palabra del Señor es tan necesaria a nuestra vida, para nuestro diario caminar, hermanos. Sabemos y reconocemos que sin Dios, hermanos, no podemos caminar. Y yo en esta tarde, hermanos, le doy la honra y la gloria a nuestro Dios, porque pues nuevamente, hermanos, Él nos permite. No es por nuestra propia fuerza, hermanos, es porque el Señor es un Señor de misericordia, un Dios que Él se complace, dice la palabra del Señor, que Él se complace en la fidelidad, en su grande amor. Y por eso es que estamos aquí, hermanos. Le damos gracias al Señor por el pueblo del Señor, hermanos, porque aún le damos gracias al Señor porque pues también en San Rafael en esta hora están pues también recibiendo esa palabra. Y gracias a Dios, hermanos, porque el pueblo del Señor, ahí es donde toma fuerza, ahí es donde cada uno de nosotros, si venimos con esa necesidad, hermanos, porque sabemos que las hay, de ahí, hermanos, tomamos nuevamente brío, tomamos nueva fuerza y le decimos al Señor, gracias, Señor, porque sabemos que Él es fiel a sus promesas, hermano. Y en esta hora, hermanos, vamos a una vez más a ponernos de pie, hermanos, para pues pedirle a nuestro Señor, rogarle a nuestro Señor que Él siga fluyendo en nuestra vida, hermano, para que el Señor se siga manifestando más y más a través de su palabra. Gracias, Señor. En esta preciosa tarde, Señor, una vez más agradecido, Señor, una vez más con un contentamiento, Padre eterno, una vez más, Señor, el estar aquí en este precioso lugar, bendito Dios, juntamente con mis hermanos, Señor, dándote la honra y la gloria, Señor, porque tú te la mereces, Señor. Hemos venido a exaltar tu nombre, hemos venido a declarar tus maravillas, Padre eterno, y decirte, Señor, que sin ti, Señor, no podemos caminar, bendito Dios. Por eso, Señor, buscamos tu rostro, Padre, a través, Señor, de diferentes situaciones, Señor. Por ello, Señor, es que buscamos de ti, Señor, porque tú eres un Dios de amor, porque tú eres un Dios, Señor, que eres bueno, Señor, y que estamos aquí, Señor, no por nuestra fuerza, Señor. Estamos aquí porque tú, Señor, nos das la fuerza, Señor, para seguir adelante, para continuar, Padre. Gracias, Señor, por este pueblo, Señor. Gracias, Señor, por esta tarde preciosa, Señor, por este precioso día, Señor, que tú nos has regalado, Señor. Ahora, Señor, queremos disfrutar esa palabra, Señor. Queremos, Señor, que tú, Señor, tu preciosa palabra, Señor, nos sea útil, Señor, siempre, Padre eterno. Queremos echar mano de ella, Señor. Queremos, Señor, siempre estar, Señor, fervientes en tu presencia, Padre eterno. Bendice, Señor, cada familia, Padre. Bendice, Señor, cada varón, Señor, cada varona, Señor, de este precioso lugar, Señor. Aún los pequeños, aún los maestros, Señor, en todas las áreas, Señor, de este lugar, Señor, bendice sus vidas, Padre. Bendice desde el más pequeño, Señor, hasta el más grande, Señor. Que tu precioso Espíritu, Señor, more y reine, Señor, por siempre, Señor, y que siempre ese precioso Espíritu nos esté animando, nos esté alentando, Señor, a través de tu preciosa palabra, Señor, que vamos a escudriñar, que vamos en esta preciosa tarde, Señor, a ver, Señor, esa porción tan hermosa, Padre eterno, que tú nos traes, Señor.
Gracias, Señor, por tu amado Hijo Jesucristo. Amén, bendito Dios. Santo es tu nombre, Señor. Alabado sea el Señor, hermanos. Por los siglos de los siglos, hermanos. Meditaba, hermanos, en toda la palabra que el Señor siempre nos está hablando. Meditaba cómo es que es tan necesaria esa palabra, hermanos, porque en condición de hombre, hermanos, es en condición de carne. Sabemos que hay muchas limitadeces en nuestra vida, hermanos, lo reconocemos, pero a través de esta palabra, hermanos, al ver esta preciosa palabra, al meditarla, hermanos, es tan hermoso alentarnos, es tan hermoso lo que la palabra nos da el Señor, hermanos, siempre, esta palabra que siempre nos sigue recordando, hermanos, siempre nos sigue hablando. Y es tan hermoso meditarla, hermanos. Es tan hermoso siempre, pues, atesorarla, porque si recordamos, cada que el Señor, yo recuerdo mucho esa porción que dice que tenemos que ser no tan solo oidores, tenemos que escucharla, tenemos que atesorarla, pero tenemos que ponerla por obra. Y nos cuesta, hermanos, nos cuesta porque estamos en unos tiempos tan difíciles, hermanos, en la cual esta carne quiere resaltar, en la cual esta carne quiere lo más sencillo. Y yo meditaba cómo es que el Señor siempre, aparentemente, decimos que hablamos lo mismo, pero toda la palabra tiene que ir uniéndose, tiene que ir concordando, como uniéndose como esos eslabones de una cadena, hermanos. Y el Señor, cómo es que siempre pues muchas de las veces nos exhorta muy fuerte, muchas de las veces cuando estamos desanimados nos anima. Y así es la palabra, hermanos, así es la palabra tan hermosa, porque dice que toda la palabra es inspiración del Señor, y toda la palabra dice que penetra, y así yo lo siento, hermanos, penetra como esa espada de dos filos. Y qué hermoso es dejarla que fluya, dejarla que penetre nuestra vida, hermanos, porque es lo que necesitamos cada uno de nosotros, que fluya esa palabra, que haya ese fluir en nuestra vida, hermanos, de esa palabra tan preciosa. Lo que nos habla, hermanos, en Romanos, una palabra, hermanos, tan conocida, este platillo tan precioso, Romanos 8:1. Cómo es que el Señor nos habla a través de esta preciosa palabra, hermanos. ¿Para qué, hermanos? Es nuestra guía espiritual, es nuestra guía, nuestro camino, hermanos. Como les decía, hermanos, esta carne es muchas de las veces muy perezosa. Esta carne, hermanos, en estos tiempos prefiere, hermanos, las situaciones fáciles. Y así es. Muchas de las veces pensamos, pues, ya vinimos al servicio en la mañana, ¿y por qué ir hoy en la tarde otra vez? Ese es nuestro pensar carnalmente, hermanos. Pero que el Señor, que dice que tenemos que estar lo más cercano del Señor. ¿Para qué, hermanos? Para poder obtener esas riquezas, para poder obtener esas bendiciones, hermanos. Tenemos que llenarnos de la presencia del Señor. ¿Y cómo vamos a llenarnos, hermanos? Pues viendo esta escritura, hermanos, saboreándola. Lo que dice, hermanos, ya estamos en Romanos 8:1. Qué palabra tan hermosa, donde quiera que la abramos, hermanos. Pero para esto hay que saborearla, para esto hay que disfrutarla, porque dice que es como esa miel, es más dulce que esa miel que destila del panal. Así es como debemos de saborearla.
esa palabra tan hermosa, hermanos. Dice la palabra, hermanos, Romanos 8:1, en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu de nuestro Señor. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora pues, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero para los que están, dice la palabra del Señor. Y por eso nosotros, hermanos, es tan necesario acudir al llamado del Señor. Para los que están en Cristo Jesús. Y dice una parte tan hermosa, hermanos, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Qué palabras tan hermosas, ¿verdad, hermanos? Y cómo es que el Señor nos habla tan claro, hermanos, tan perfecto. Es una palabra en su punto, hermanos. ¿Y qué quiere el Señor de nosotros, hermanos? El Señor lo sabe todo de nosotros. Sabe que nuestra carne es débil. Pero dice, los que no andan conforme a la carne. El Señor no se equivoca, hermanos. Estamos viviendo unos tiempos, hermanos, demasiado difíciles. El mundo, dice la palabra del Señor, que el príncipe de este mundo, y sabemos quién es, hermanos, está tomando mucha ventaja, aún en los hijos de Dios, hermanos. Aún nos quiere jalar, aún nos quiere llevar a esos lugares donde no debemos de andar, hermanos. Y por eso es que en esta tarde, hermanos, el Señor nos habla. El Señor quiere, hermanos, que seamos fieles, que seamos rectos delante del Señor, porque si nos ponemos a ver esta palabra, si nos ponemos a meditarla, hermanos, este camino, hermanos, este camino es muy hermoso. Este camino, si caminamos conforme al Espíritu del Señor, conforme a como el Señor quiere, ¿qué vamos a obtener al final, hermanos? Cada uno de nosotros lo sabemos. Cada uno de nosotros sabemos, hermanos, que hay luchas, sí, hay pruebas, pero que al final del camino nos espera algo glorioso, hermanos. Y por ello es que yo recordaba, hermanos, hoy nuestro pastor nos dio una palabra tan hermosa, hermanos, y cómo es que tenemos que tener un esfuerzo en nuestra vida. Y así es como les decía, la palabra del Señor se va entrelazando, la palabra del Señor se va uniendo. Cuando estamos en un mismo sentir, cuando estamos en el mismo espíritu, hermanos, es algo precioso, hermanos, porque la recibimos esa palabra. Y el Señor nos compartía, hermanos, nuestro pastor, a través de esa palabra tan hermosa que Dios le dio. Y nosotros es lo que tenemos que hacer, hermanos, esforzarnos en las mañanas, esforzarnos a todas horas a pedirle a nuestro Señor. Las alabanzas que entonamos, hermanos, es algo glorioso. Si nos ponemos a ver, hermanos, esta tierra está muy contaminada ya hasta el día de hoy. Esta tierra, cuando le decimos, Señor, sana nuestra tierra, en un cántico espiritual, cuando le decimos al Señor y le rogamos y le decimos, y ahí nos damos cuenta, hermanos, de lo mal que está esta tierra ya, hermanos, los tiempos tan difíciles y aún estas fechas que ya se vienen, hermanos, cómo la gente se avalancha, se va donde puras tradiciones de seres humanos. Y es una tristeza, hermanos, que aún nosotros en el pueblo del Señor vayamos a esos lugares donde hacen esas cosas que al Señor no le agradan. Y aún tantas cosas, hermanos, aún tantas cosas que el Señor ahora
no quiere ya que hagamos. Ahora, ¿por qué, hermanos? Porque tenemos esa luz preciosa. Tenemos esa luz maravillosa en nuestra vida ya, hermano. Y por eso tenemos que esa luz que resalte en nuestra vida. Porque como veíamos este versículo, ahora pues, dice, ninguna condenación. Sabemos que hay una condenación, hermano, si nos salemos de este camino. Mayormente, hermanos, mayormente ya conociendo, mayormente ya sabiendo lo que nos espera si nos desviamos, mayormente si nuestra necedad de ir a esos lugares donde no nos conviene. Es algo tan glorioso, hermano, el seguir a nuestro Señor, pero también cuesta el seguir al Señor. No es fácil despojarnos, hermanos, de lo que tenemos. Y el Señor nos habla por parábolas, nos habla con tanta precisión, hermano. Y nos sorprendemos, yo me sorprendo, hermanos. Y tenemos que meditar. Tenemos que decirle al Señor, Señor, aquí está mi vida. Aquí está, Señor, tengo yo un compromiso, quiero un compromiso real. Quiero, Señor, estar siempre sirviéndote. Quiero estar siempre ferviente, Señor, a tu lado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, hermanos. El Señor nos anime que andemos, hermanos. El Señor nos anima que andemos conforme al Espíritu. Si nos ponemos, hermanos, a pensar, si nos ponemos lo que la palabra del Señor nos dice, que tenemos que andar conforme al Espíritu, hermanos. Dice que el Espíritu está siempre viendo hacia arriba, buscando las cosas del Señor. Y siempre va a haber esa lucha. Siempre va a estar esa lucha con la carne y el Espíritu, hermano. Por eso es que animemos para estar siempre, hermanos, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, hermanos. Aleluya. Porque si vamos a San Juan, en San Juan, hermanos, aleluya, San Juan 6, alabado sea el nombre del Señor. San Juan 6, 63. ¿Qué es lo que nos habla aquí el Señor? ¿Qué es lo que nos, como les decía, hermanos, en la palabra del Señor, hermanos, no hay error. La palabra del Señor es precisa. Y por lo tanto, aunque nos cueste, hermanos, porque sí nos cuesta, porque la obediencia, hermanos, al Señor no es fácil, hermanos. Por esa lucha que hay, no es fácil, lo digo por mí. ¿Cuántas de las veces cuando estamos tranquilos, hermanos, cuando estamos gozándonos en el Señor, cuando disfrutamos de las maravillas del Señor, viene el enemigo y manda esos dardos a nuestra vida, queriendo desviar, hermanos, esa mirada? Y así es, hermanos, hay esa lucha constante. Pero mire lo que dice ahí en el 63 de San Juan 6. ¿Qué es lo que dice, hermanos, del Espíritu? El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esas son las riquezas del Señor, hermano. Eso es lo que el Señor nos recomienda, que estemos siempre en su presencia, que no importa la circunstancia, que no importa todo lo que nos pasa en esta vida, hermano. Es tan hermoso servirle a nuestro Señor, es tan precioso disponer
poner las manos, poner nuestra vida en las manos de nuestro Señor. Y Él, hermanos, nos dé esas bendiciones. Porque su palabra, hermanos, se cumple. Porque su palabra es fiel y es verdadera. Qué bendición, hermanos. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Así es, hermanos. Siempre en las predicaciones que hemos escuchado, hermanos, a través del Espíritu de nuestro Señor, cada uno de nuestros hermanos, que les da esa palabra tan preciosa, hermanos, y que nosotros tenemos que atesorarla, esa palabra, que nosotros tenemos que estar siempre buscando, hermanos, del Señor. Si vamos ahí en Gálatas, nuevamente, hermanos, cómo nos sigue animando el Señor, cómo nos sigue hablando el Señor esta palabra. ¿Cuántas veces la hemos saboreado, hermano? Pero nuevamente, hermanos, nos habla el Señor. Nuevamente el Señor nos anima. Y esta palabra nos redarguye, hermanos. A mí me redarguye. Y creo que cada uno de los que estamos aquí, hermanos, así es. Porque estamos en un mismo sentir, hermanos. Porque la palabra del Señor es verdad. Gálatas 5:16. Debemos conducirnos de esta manera, hermanos. Dice Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. ¿Verdad que siempre hay una lucha? Nos lo está hablando el Señor, nos lo está hablando la palabra del Señor. Y así es. Esa lucha siempre va a existir, hermano. Siempre van a estar esos conflictos entre el espíritu y la carne. Pero ¿sabe qué, hermanos? Nosotros, el Señor nos ha dado un precioso espíritu de poder, hermanos, para poder tener el control, para poder caminar. Si nosotros deseamos servirle a nuestro Señor, si nosotros, el Señor nos da la oportunidad, hermanos, de servirle, de alabarle, de caminar conforme a esta palabra hermosa, hermanos. Nada ni nadie nos va a impedir alabarle, ni aún esta carne, hermanos. Esta carne la tenemos siempre que estar pisoteando, siempre la tenemos que estar, hermanos, que ella no haga nada de lo que ella quiera. Siempre tenemos que estar alabando al Señor. El Espíritu, hermanos, que vive y reina, el precioso Espíritu, hermanos, de nuestro Señor. Y le damos honra y gloria a nuestro Dios, hermanos. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Y ahí podemos, hermanos, ver cuáles son esas obras de la carne. Y ahí podemos ver que son enemistad con nuestro Señor, contra nuestro Señor. Ahí podemos ver que al Señor no le agrada todo eso, hermanos. Si nos damos cuenta, hermanos, como nos podemos pasar a Romanos y nos habla, hermanos, tan hermosa la palabra, y nos sigue redarguyendo y nos sigue animando esta palabra, hermanos. Y qué precioso es animarnos a través de esta palabra, hermanos.
Y qué precioso, hermanos. Sabemos que, como lo hemos mencionado siempre, hermanos, esta carne un día, hermanos, esta carne un día va a desfallecer. Dice la palabra del Señor que no somos de este mundo, hermanos. Sabemos nuestra ciudadanía, hermanos, como nos habla la palabra del Señor. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Tenemos que luchar, hermanos, para obtener esas riquezas. Tenemos que luchar, seguir adelante, hermanos. Aunque el enemigo se oponga, aunque el enemigo no quiera, hermanos, porque si así es, hermanos, el enemigo quiere desviarnos, así es. Pero en el nombre del Señor, el enemigo está derrotado. En el nombre del Señor es más fuerte el que está con nosotros en nuestra vida que el que está en el mundo, hermanos. El mundo está desorientado, el mundo está sin Dios y sin esperanza. Nosotros le damos la honra y la gloria solo a Él, porque ahora, hermanos, lo puedo decir yo en mi persona, y usted lo puede decir en su vida, hermanos. Ahora hay esa luz admirable, ahora hay esa preciosa palabra arraigada en su vida, y por eso esa palabra siempre va a estar redarguyendo, por eso esa palabra siempre va a estar exhortándole, hermano. Precioso es el Señor, hermano, digno de toda honra y toda gloria. Nos sigue hablando, hermanos, ahí en Gálatas. Por el tiempo no vamos a ver todo esto, hermanos, de lo que son manifiestas las obras de la carne, pero cada uno de nosotros tenemos esta palabra, hermanos, y cada uno de nosotros lo podemos repasar en nuestra casa. Cada uno de nosotros podemos saborearla, hermanos, y decirle al Señor: Señor, cuídame de todas estas cosas. Señor, yo quiero algo hermoso para mí. Y así es, hermano, porque dice, mire lo que dice en Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan, hermanos. Seguimos adelante, hermanos, seguimos animándonos en el Señor. Tenemos que animarnos con estas palabras, hermanos. Tenemos que seguir adelante. El Señor es fiel, el Señor es poderoso. Él es nuestro pastor. Estamos, hermanos, sirviéndole a un rey que vive, un rey que es todopoderoso. No le estamos sirviendo a cualquier señor, le estamos sirviendo al Señor de señores, hermanos. Así que, pues gócese porque nuestro Señor nos tiene algo tan hermoso preparado. Y sabemos, hermanos, que un día vamos a llegar. Sabemos que un día vamos a llegar a esa meta final. Así es. Y cuán hermoso va a ser ese día. Como algunos hermanos que ya no están con nosotros. Como esos hermanos que han sido esos guerreros fuertes. Como esos soldados firmes. Así un día nosotros queremos estar, hermanos, delante de la presencia del Señor. Primera de Juan 2:16. Gloria al Señor. Aleluya. Grande es nuestro Dios. Lo que dice en Primera de Juan, como toda la palabra, pues hay de nosotros, ¿verdad, hermanos? Si no atesoramos esta palabra. Ay de mí si la pongo en cisternas rotas. Cuando vengan esas pruebas, cuando vengan esos dardos, tenemos que echar mano de ella. Primera de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Qué palabras tan hermosas, hermanos.
Pedirle al Señor que siempre estén en nuestra vida. Pedirle al Señor para que el mundo no nos gane. Para que este mundo, hermanos, aquí lo dice muy claramente, todo lo que hay en el mundo, sí, hermano, un día se va a acabar, lo sabemos. Todo esto, hermanos, todo esto que vemos tan hermoso, esos campos, estas ciudades, dice el Señor, todo esto un día va a acabar. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Luchar, hermanos. Luchar por esa ciudadanía que tenemos eterna allá en los cielos. Eso es lo que tenemos de gozarnos, hermanos. Es lo que tenemos que buscar, es lo que tenemos que decirle al Señor. Dice la palabra del Señor que nosotros no caminamos por vista, hermanos. Caminamos por esa fe preciosa. Y sabemos, hermanos, que el Señor tiene un lugar especial para nosotros. Y que no somos de aquí, hermanos. Que somos pasajeros en esta vida, lo hemos visto, lo reconocemos. Y así lo marca la Escritura. Es nuestra guía espiritual. Todo lo que queramos saber, hermanos, cualquier duda que tengamos, aquí, hermanos, en esta preciosa Escritura, que es inspiración del Señor, dice esta palabra, aquí lo obtenemos, hermano. Por lo tanto, hermanos, es tan necesario escudriñar. Por lo tanto, yo una vez les mencionaba, hermanos, al principio, hermanos, porque el devorador es bien astuto, hermanos. Muchas de las veces yo no encontraba las citas, hermanos, y creo que a todos nos ha pasado. Yo hacía mis apuntes y a la hora de buscarlos, no los encontraba de ninguna manera. Y así quería, hermanos, el devorador estar atacando mi vida. Así, hermanos. Y ahora le doy gracias al Señor, hermanos, porque a través, hermanos, del tiempo el Señor me ha dado la victoria. ¿Y cuántas victorias ha hecho en mi vida? Me ha dado a mi Señor. Por eso el agradecimiento a mi Dios. Por eso el agradecimiento, porque si mencionamos cada una de las cosas que hace el Señor en nuestra vida, hermanos, es para decirle a nuestro Señor que hay una gratitud, que hay un contentamiento. De Él obtenemos todas las cosas. De Él, hermanos, solamente. Porque Él dice que Él hace lo posible. Cuando sentimos que hay algo, hermanos, una turbulencia en nuestra vida que no vamos a poder pasar, hermanos, Él nos da la victoria. Y así es, hermano. Él nos lleva siempre, dice la palabra del Señor, en triunfo y de victoria en victoria. Y por eso alabamos al Señor, hermano. Porque todo lo que hay en este mundo, qué precisión de palabra. Los deseos de la carne. Sí, hermanos. Esta carne tiene muchos deseos, así es. Así es, los deseos de la carne, los deseos de los ojos. No, nuestros ojos no se cansan de ver. Vamos a cualquier tienda, a cualquier lugar, nos gusta una ropa, nos gusta unos zapatos, no nos cansamos, quisiéramos obtenerlos al momento y no nos cansamos, hermanos, de ver. Vemos un carro nuevo y lo quisiéramos obtener, así es. Así son estos ojos, no nos cansamos de ver. Pero ¿qué dice el Señor, hermanos? Todo esto, hermanos, un día se va a acabar. Tenemos que preocuparnos primeramente, hermanos, primeramente el estar bien delante de los ojos del Señor. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, el que hace la voluntad de Dios. ¿Qué palabra, hermanos? ¿Qué nos invita el Señor?
que tenemos que estar siempre haciendo esa voluntad. Tenemos, hermanos, grandes beneficios, hermanos, de parte del Señor. Pero qué responsabilidad también tenemos delante del Señor. Una grande responsabilidad también. Porque el Señor ya nos ha dado su palabra, nos ha dado el conocimiento de esta misma palabra. Ya sabemos, hermanos. Ya no podemos decirle al Señor un día, Señor, es que no sabía. Señor, ya no va a haber excusa, hermanos. Ya tenemos ese conocimiento. Ya estamos en el camino, hermanos. Ya tenemos esa luz preciosa. Ahora, hermanos, no tenemos que voltear ni a diestra ni a siniestra, dice la palabra del Señor. Puesto los ojos, como dice Hebreos, puesto los ojos en el autor y consumador. Así es. Así es, hermanos, lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que decirle al Señor siempre. Y por eso tan necesario, hermanos, el estar en comunión con nuestro Dios, el estar en oración, el estar siempre pidiéndole, siempre rogándole. Recordemos que Él no lo podemos engañar, hermanos. Recordemos que Él dice que Él escudriña lo más profundo, que Él sabe lo más íntimo de nuestro pensamiento. Que no estemos aquí, hermanos, por cumplir. No, hermanos, que no seamos religiosos. Que estemos, hermanos, listos, hermanos, como ese soldado que está siempre al frente de la batalla. Así tiene que ser, hermanos, nuestra vida. Qué bendición, hermanos. Así es, hermanos. Palabra preciosa. Estamos ahí, hermanos, en Romanos 8:1. Vamos a ver versículo 2. Porque esta palabra, hermanos, nos sigue recordando que tenemos que ir caminando, que tenemos que ir avanzando, que tenemos que ir creciendo en el amor del Señor, que no es el estancarnos, que no es simplemente escuchar, que no es simplemente oír. Tenemos que poner por obra esta palabra preciosa, hermanos. Aleluya. Dice el 2 de Romanos 8, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aleluya. Así es de precioso nuestro Señor. Así es de hermoso, hermanos. ¿Qué nos costó, hermanos, a cada uno? Solamente, hermanos, obedecer. Solamente obediencia, hermanos. Vinimos al Señor, hermanos, cada uno de nosotros, y le dijimos: Señor, creo en tu palabra. Creo lo que tú hiciste por mí en la cruz, Señor. Y hasta el día de hoy, hermanos, el Señor nos ha fortalecido. Esta palabra, hermanos, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así es. Gracias al Señor, hermanos. Gracias al Señor, porque ahora dice la palabra del Señor, somos, hermanos, ahora somos una nueva criatura, hermano. Ahora dice, todas las cosas viejas pasaron. He aquí, hermanos. Todo es nuevo, hermanos. Así es, hermano. Así es tan hermoso el precioso amor de nuestro Señor. Ya se acabaron esos sacrificios, hermanos. Ya se acabó. Ahora dice que a Él le tenemos que dar esos sacrificios de alabanza, de adoración, de clamor a Él. Eso es lo que Él recibe, hermano. Aleluya. Si vemos Proverbios 1:23, gloria a nuestro Padre. La honra y la gloria es para nuestro Señor, es para nuestro Rey.
Proverbios 1:23. Alabado sea el nombre del Señor. Volveos a mi reprensión. Volveos a mi reprensión. He aquí, dice la palabra del Señor, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. He aquí, dice la palabra del Señor, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Pero si nos volvemos a Él, dice el Señor, si nos volvemos, hermanos, a la reprensión del Señor, hermanos, Él siempre nos va a estar llamando, hermanos. Él siempre va a estar esperando el momento, sabiendo que Él conoce, de Él son los tiempos, hermanos. Así que usted no se canse, hermanos, de pedir por su familia. Así que usted no se canse de pedir por su esposo, por su esposa, por sus hijos, hermanos. El Señor, hermanos, un día los va a traer. El Señor, si usted está clamándole a tardes, a mañanas, el Señor un día los va a traer aquí, hermanos. Aleluya. Porque dice, volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre nosotros y os haré saber mis palabras. La palabra de nuestro Señor, esa palabra que es útil para nuestra vida, esa palabra que es lumbrera a nuestro caminar y que muchas veces no la entendíamos y que muchas veces, hermanos, el Señor nos hablaba y endurecíamos nuestro corazón, y que ahora el Señor, hermanos, ahora el Señor, como nos habla aquí en este versículo, y os haré saber mis palabras. Ahora ya el Señor nos las ha hecho saber, hermano. Qué bendición, porque podemos decirle al Señor, gracias, Señor. Gracias por esa palabra tan hermosa. Gracias por ese alimento espiritual que da vida, que nos fortalece, hermanos. Segunda de Corintios, hermanos. Segunda de Corintios. Aleluya. Gloria a nuestro Padre. Segunda de Corintios 3:3. Aleluya. Santo es el nombre del Señor. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Gloria a nuestro Dios. Vamos a ver, hermanos, desde el 3:1. Dice la palabra, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? Dice el 2, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Así es, ¿verdad, hermanos? Somos cartas leídas, hermanos. Por eso, hermanos, la necesidad de conducirnos, hermanos, en el mundo como Dios quiere. Porque no falta quien murmure, hermanos. Porque no falta quien esté nomás viendo nuestra conducta. Ahí donde el Señor nos exhorta. Ahí donde el Señor nos habla. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo,
no en tabla de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Así es, hermanos. Ahora somos cartas de nuestro Señor, hermanos. Así lo dice la Escritura, hermanos. Por eso, hermanos, es lo que yo es en mi sentir. Digo en mi persona: Señor, ayúdame, Señor, para poder ir perfeccionando aún tantas cosas que hay en mi vida que no son de tu agrado, Señor. Y es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos. Pedirle día con día a nuestro Señor que Él nos siga ayudando. ¿Por qué, hermanos? Para que se cumpla esta preciosa palabra que está escrita. Somos esas cartas, hermanos, del Señor. Y también, hermanos, somos conocidos, hermanos, de parte de los hombres. Los hombres están siempre viendo nuestra conducta y ellos siempre van a estar acusándonos. Ellos siempre van a estar viendo lo malo que hacemos, hermanos. Por eso la necesidad, hermanos, de estar siempre buscando del Señor. ¿Para qué, hermanos? Para que este mundo lo dejemos, para que este mundo, hermanos, ciertamente, hermanos, también tenemos que hablar de la palabra del Señor. Pero a lo que yo me refiero, hermanos, a los deseos que hay en este mundo. A lo que yo me refiero es que tenemos que darle cavidad al precioso Espíritu. Y ciertamente, como dice la Escritura, hermanos, también tenemos que predicar esa palabra preciosa. También tenemos que dar de gracia, hermanos, lo que de gracia hemos recibido. Así es. ¿Y cómo van a conocer? Dice la palabra del Señor, si no hay a quien les predique. Así es. Pero nosotros tenemos que empezar, hermanos. Nosotros tenemos que empezar con ese testimonio en nuestra vida. Y todo lo demás, hermanos, se va a ir cumpliendo, hermanos. Todo lo demás nos lo va a ir dando nuestro Señor. Así es, hermanos. Así es de precioso nuestro Señor, hermanos. Oh, aleluya. Efesios, hermanos. Efesios. Honra y gloria para nuestro Señor. Efesios 6:17. Alabado sea nuestro Padre por los siglos de los siglos. Tenemos que estar siempre con esa armadura espiritual, hermanos, como lo marca aquí toda esta palabra. Si nos ponemos a ver desde el 10, tenemos que tomar toda esta armadura de nuestro Señor y tenemos que estar siempre fortalecidos. Pero vamos a ver el 17, hermanos, y el 18, todos versículos. Dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aleluya. Y dice el 18: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, hermanos. Aleluya. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Alabado sea nuestro Señor. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Esa palabra tan hermosa, hermanos, que penetra, dice el Señor, como espada, que ahora está arraigada en nuestra vida, hermanos. No dejemos que el enemigo, hermanos, nos robe esas riquezas tan hermosas. El enemigo quiere hacer su parte, hermano. El enemigo, nuevamente se los menciono, quiere desviarnos, sí, hermanos. Pero nuestro Señor es poderoso. Nuestro Señor siempre va a estar peleando esa batalla. Nuestro Señor, la lucha, hermanos, vamos a ponerle todas las cosas a nuestro Señor, que Él mueva los corazones, que Él haga lo que tenga que hacer, hermanos. Dice: orando en todo tiempo. Tenemos que orar, hermanos, como lo dice la Escritura. Tenemos que orar en todo tiempo, con toda oración y súplica, hermanos. Tenemos que no cansarnos, suplicándole al Señor: Señor, ayúdame
ayúdame a mi familia, ayúdame, hermana, a mi Señor, a seguir adelante, ayúdame a continuar. Así es, hermanos. Nuestro Señor le agrada que le supliquemos. Nuestro Señor quiere que le imploremos. ¿Y cómo vamos a derrotar al enemigo? ¿Cómo vamos a darle en la cabeza, hermanos? Orándole al Señor. Eso es pelear la batalla. Dice que las batallas se ganan de rodillas, hermanos. Y tenemos que ser esos hombres valientes, esas varonas que se esfuerzan, hermanos, para honra y gloria de nuestro Señor, hermanos. Es algo tan hermoso, ¿verdad, hermanos? La palabra del Señor. Algo tan glorioso, hermanos, que el Señor quiere para cada uno. Esas promesas hermosas, hermanos, son nuestras. Yo meditaba una alabanza pues ya tiene mucho que la entonábamos, ¿verdad? Y dice esa alabanza: las promesas del Señor mías son. Así es. Y dice un párrafo, dice: en la Biblia yo las leo y yo sé, las promesas del Señor mías son. Aleluya. Son para cada uno, hermanos, y le damos gracias al Señor, hermanos. Quiero terminar, hermanos, con este precioso versículo que está en 2 de Timoteo. Aleluya. La honra y la gloria, hermanos, es para nuestro Padre, ¿verdad, hermanos? Porque Él vive, hermanos, porque Él reina, y porque siempre vamos a estar conduciéndonos con temor y temblor delante de la presencia del Señor. Es lo que tenemos que hacer, hermanos. 2 de Timoteo 2:1. El esfuerzo que quiere el Señor. Eso es lo que el Señor quiere, hermanos. No quiere que estemos en una comodidad. Ya fui en la mañana, ¿para qué voy? Y en la tarde. No voy a orar temprano, pues tengo sueño. El Señor quiere que nos levantemos con poder, hermanos. Dice 2 de Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Tú pues, dice, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es lo que quiere el Señor, hermanos. Un esfuerzo en nuestra vida. Y si nos pasamos al 15, hermanos, de ahí mismo, versículo 15. Aleluya. Procura, dice la palabra del Señor, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es lo que tenemos que hacer, hermanos. Esforzarnos, el procurar con diligencia, dice la palabra del Señor, presentarnos como obreros aprobados, hermanos. Recordemos, hermanos, que el trabajo en el Señor no es en vano, dice la palabra del Señor. Recordemos, hermanos, las promesas que el Señor tiene para cada uno. Así que, hermanos, sigamos adelante. Así que, ¿quién nos separará del amor del Señor, hermanos? Nada ni nadie, dice la palabra del Señor. Ni tribulación, ni angustia. Que nada, hermanos, nos separe de ese precioso amor, hermanos. Yo le pido a mi hermano que pase, hermano de la coordinación.